Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. A las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 15 de octubre, hemos cruzado el ecuador del mes y en un plis estamos tomándonos las uvas. Y se lo digo yo, que les digo, noviembre, diciembre están a la vuelta de la esquina. Es martes y el día viene echando cuentas. España presenta hoy martes las medidas que tiene previsto tomar para cumplir con las reglas fiscales que le marca Europa. Reducir la deuda hasta el 60% del PIB y caminar hacia un déficit del 3%. Tanto la IREF como el Banco de España han echado cuentas también y dicen que el Ejecutivo tendrá que acometer un ajuste fiscal de entre 6.000 y 9.000 millones de euros. ¿Esto qué significa? O menos gastos o más impuestos. La tercera opción sería crecer mucho más y esta variable la veo sinceramente muy complicada. ¿Por qué? Por la debilidad de la inversión privada, por la falta de dinamismo de nuestros socios europeos, Francia y Alemania, y también porque usted y yo nos estamos apretando el cinturón. Consumimos menos y ahorramos más porque no nos fiamos del futuro. Para colmo, hay dos temas que nos duelen: el empleo, falta de mano de obra en muchos sectores y salarios reales a niveles del año 2008, y vivienda. ¡Ay, la vivienda! Menudo dolor de cabeza. El Gobierno pretende resolverlo todo con más intervencionismo. Sánchez se descuelga con la renovación del bono del alquiler para menores de 35 años, ya adelantada hace 2 semanas por la ministra Isabel Rodríguez. Anuncio improvisado del Gobierno para callar la voz de la calle tras las manifestaciones de este fin de semana. Anunció que no van a la raíz del problema. Y ese problema o esa raíz está en la falta de oferta. De ello nos vamos a ocupar hoy en la entrevista Capital con Ignacio Ruiz Jarabo. Antes hablaremos del Nobel de Economía, que recae en 3 economistas: Acemoglu, Johnson y Robinson, por sus investigaciones sobre el papel de las instituciones en el desarrollo. Su trabajo demuestra que la calidad de las instituciones determina la prosperidad de las naciones y la distribución del poder y de las oportunidades. Destaca la necesidad de crear instituciones inclusivas y promover la igualdad de acceso a los servicios sociales para construir economías más justas y economías más sostenibles. La tarea para los responsables de políticas públicas es, por lo tanto, fortalecer esas instituciones, velar por su independencia y asegurar que todos los ciudadanos nos beneficiemos. Son 3 Nobeles de Economía que insisten en la necesidad de esas instituciones inclusivas, que dicen que con ellas la sociedad alcanzaría todo su potencial. En los mercados, los inversores despiertan hoy con la mirada puesta en la inflación en España. La tendremos a las 9 de la mañana. En el Banco Central Europeo están entrando con cautela las bolsas a la espera también de resultados empresariales, de más cuentas de las empresas cotizadas. Y ojo, porque está despegando China. Se está viendo eso sobre todo en la entrada de dinero. Regresa dinero a los fondos de bolsa chinos. Los emergentes firmaron la semana pasada su mejor entrada histórica de dinero, 35.675 millones de euros, y encadenan 19 semanas consecutivas de compras. Los fondos de bolsa globales alcanzan los 640.000 millones de euros a nivel global y solo la semana pasada entraron 39.700 millones. Es su tercer mejor registro del año. Ojo, porque hablaremos de todo ello en el espacio de fondos de inversión a partir de las 10:30 de la mañana. Y de los valores, pues 2 cositas. Uno americano, Nvidia, marca récord, roza los 3,4 billones de valor de mercado y se apoya sobre todo en el chip Blackwell, cuya producción está en marcha y cuya demanda está, dicen los expertos que es una auténtica locura. Y en la bolsa española, otro nombre propio es Mapfre, está pulverizando máximos, firma su mejor año desde el año 2013. En 7 sesiones ha subido un 6,5% y ahora veremos sus cuentas
cuentas a finales de este año y veremos también esa rentabilidad por dividendo prometida del 6,5. Hay muchos nombres propios, muchos temas, grandes asuntos que les contamos ya en titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Ursula von der Leyen plantea a la Unión Europea utilizar la fórmula de Italia con centros de refugiados fuera de la Unión. La presidenta de la Comisión Europea defiende las medidas de Giorgia Meloni que suponen endurecer las condiciones para los migrantes y el establecimiento de centros de refugiados fuera de las fronteras de la Unión Europea. En total, von der Leyen ha presentado 10 medidas para la crisis de inmigración, agilizando el proceso de retorno, digitalizando también la gestión y el reconocimiento mutuo de las decisiones de cada uno, dice. Italia ha comenzado ya a usar esta fórmula con la que envía migrantes a Albania mientras se gestionan sus solicitudes de asilo. China realiza maniobras militares alrededor de Taiwán tras el discurso independentista de su presidente. Maniobras en las que China simuló el bloqueo y toma de control de puertos y áreas clave de la isla, cuyo gobierno calificó los ejercicios de irracionales. Según el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés, el ejército chino empleó 125 aeronaves militares en sus maniobras alrededor de Taiwán, un récord diario desde que empezaron a registrar este tipo de actividades. El presidente de Taiwán promete defender su democracia frente a las amenazas externas. China, por su lado, habla de ensayo de la toma de la isla. Netanyahu planea atacar objetivos militares iraníes. Es una información del Washington Post que narra que Benjamin Netanyahu ha comunicado al gobierno de Estados Unidos que planea atacar instalaciones militares en Irán en lugar de objetivos petroleros o nucleares. Además, el líder hebreo promete seguir atacando a Hezbollah también en Beirut. Todo esto tras el ataque israelí de la base de la FINUL, la Fuerza de Paz de la ONU en Líbano, que asegura el resto de países y la ONU y que niega el primer ministro Netanyahu. Es completamente falsa, dice. Asegura que avisaron, además, antes de sus ataques y pide ahora a la FINUL que se retiren de la zona. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, apoya a la ONU. Habla de una línea roja sobrepasada por Israel. Another red line has been dangerously crossed. El ejército israelí ha cruzado otra línea roja. La Unión Europea condena unánimemente el bombardeo de las fuerzas de defensa israelíes contra las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y hoy los ministros reiteran su pleno apoyo a la FINUL. Desde España, el ministro Álvarez tacha de inaceptable estos ataques de Israel. Lo que es inaceptable y lo único que pone en riesgo a esas tropas son esos ataques que hemos visto y esa apertura de fuego sobre posiciones de FINUL por parte de Israel, que nosotros condenamos, que deben cesar inmediatamente y no volverse a reproducir y que son contrarias al derecho internacional humanitario. La Unión Europea impone las primeras sanciones a Irán por enviar a Rusia misiles balísticos para atacar Ucrania. Esas nuevas sanciones afectan a 7 personas y 7 entidades responsables del desarrollo de las transferencias de drones, misiles y tecnología conexa a Rusia para dar apoyo a su guerra de agresión contra Ucrania, así como a grupos armados. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el dato de inflación tras adelantar una moderación el mes pasado al 1,5% interanual. Hoy pendientes de la inflación en España, también en Francia y la producción industrial en la eurozona. Y hoy será el segundo día de cotización de EV Motors, la matriz de Ebro, en el BME Growth. Escuchamos a su presidente, Rafael Ruiz. Con esta salida a bolsa celebramos hoy 2 hitos importantes. 1, la reindustrialización de la planta de Zona Franca. 2, la consolidación de un sueño compartido, la recuperación de una marca histórica que está profundamente ligada a esta fábrica. Recordemos que esta fábrica años atrás había sido la antigua Ebro. Lo más reseñable ahora mismo en las pantallas está siendo el precio del petróleo, que está cayendo un 3,5%, tanto el Brent, de referencia en Europa, $74,79 el barril, y el West Texas lo mismo, está corrigiendo un 3,5%, $71,22 el barril. Ahora mismo en preapertura, poquísimos movimientos en las bolsas de Wall Street. En las europeas sí que vemos un poquito más. En la bolsa italiana suma un 1,3%, el IBEX 35 en preapertura más de un 1 también. En cuanto a las bolsas asiáticas, ahora mismo pocos movimientos, excepto el Hang Seng de Hong Kong, que se deja un
2,25%. El Gobierno remite a Bruselas el plan de equilibrio fiscal que incluirá los compromisos de ajuste de déficit y deuda para los próximos 4 años. Banco de España y AIREF calculan que España tendrá que realizar un ajuste de entre 6.000 y 9.000 millones anuales para cumplir con la Unión Europea. Según Sánchez, en su última comparecencia, este documento incluirá compromisos de responsabilidad de gasto y nuevas inversiones para el futuro cercano que garantizarán que no habrá recortes. Todavía no conocemos el contenido completo de dicho plan. El Consejo de Ministros tratará hoy la convocatoria para reeditar el bono alquiler joven para que puedan acceder o puedan ser ejecutadas las comunidades. El bono alquiler joven es una ayuda de 250 euros al mes para los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 3 veces el porcentaje del indicador, una renta máxima de 600 euros mensuales. El Consejo de Ministros aprueba hoy los 200 millones de euros de ayudas del bono alquiler joven anunciado ayer por Pedro Sánchez. Les quiero anunciar, vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada. Vamos a hacer más. Es evidente que necesitamos de todas las administraciones competentes para que arrimen el hombro y, de hecho, la conferencia de presidentes que tenemos convocada para el mes de diciembre va en esa línea. Y para empezar, lo que tenemos que hacer entre todas es aplicar la ley de vivienda. Ante las críticas de ayer, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que esta solución no es dar dinero a los rentistas. A la vez, pide intervenir directamente el mercado de la vivienda. En primer lugar, regular por ley, es decir, modificar la ley de arrendamientos urbanos, los alquileres turísticos y de temporada. Y actuar, sí, fiscalmente. Estos días verán cómo vamos a hablar mucho de fiscalidad, seguramente, sin dar titulares, pero anunciando algo ya, tenemos que gravar el IVA aquí sí al 21%. Es uno de los graves problemas que tenemos en los barrios de nuestro país. Son los que están elevando al alza el precio de la vivienda. Por ahora solo Cataluña ha aplicado la ley de vivienda con la que podrían declarar zonas de alta tensión para limitar los precios. Solo lo ha hecho Cataluña, como decíamos. País Vasco lo está gestionando. Desde el PP se oponen a utilizar esta ley. Para la presidenta madrileña Ayuso hay que aumentar la oferta. Es imposible frenar la escalada de precios si no se construye más vivienda, se libera suelo y se desregulariza. El Partido Popular se querella contra el Partido Socialista y descarta de momento una moción de censura. Querella por presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias tras las informaciones periodísticas que hablan de bolsas de dinero en efectivo llevadas a Ferraz, la sede del PSOE. Escuchamos a Borja Semper, portavoz popular. Ustedes saben y todos sabemos que esto solo va a ir engordando, porque vamos a tener cada vez más información que se desprenda de los sumarios y de la investigación de la UCO y la investigación de la Guardia Civil, porque va a haber más implicados que van a ir contándolo y que van a ir hablando. La ministra María Jesús Montero asegura que esta querella no tiene justificación. Permanentemente utilizando los bulos y la información falsa que publican algunos pseudomedios para intentar judicializar elementos que sabe el PP de forma clara y contundente que no tienen ningún tipo de justificación. El Gobierno plantea poder incorporarse de la baja al trabajo de forma gradual. Siempre bajo supervisión médica, dicen desde el Ejecutivo. Escuchamos a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Estamos hablando de ampliar derechos, de ampliar la protección, de ampliar esa prestación de incapacidad temporal sin perder de vista que la salud de los trabajadores y trabajadoras es un derecho irrenunciable. Por eso estamos hablando de lo mismo a lo largo de todo en el Gobierno. Y el Partido Popular convoca hoy a los agentes sociales para trasladarles su propuesta de conciliación. Núñez Feijóo plantea aumentar el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas. Se reúne hoy el líder popular con CEPIME y UGT. Ayer lo hizo ya con COE y comisiones obreras. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
Se esperan precipitaciones en gran parte de la península, siendo abundantes y con tormentas en Andalucía, la meseta sur y el interior noroeste. Estas lluvias podrían ser localmente fuertes en Andalucía, el tercio oeste y el sistema central. En el País Vasco, Medio Ebro, Este, Cataluña y Baleares, las precipitaciones serán más débiles y dispersas. En Canarias también es probable que llueva, especialmente en las islas occidentales, con posibles lluvias abundantes en La Palma. Las temperaturas máximas disminuirán en la mayor parte de la península, especialmente en el interior del sur, notablemente en el este de Sierra Morena. Por el contrario, aumentarán en el norte, el Alto y Medio Ebro y en los archipiélagos. Las mínimas subirán, excepto en el cuadrante suroeste, donde habrá descensos ligeros. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. Un fallo en el servidor y todo se detiene. Un ciberataque y tus datos están en peligro. Con Halcón KeepSafe anticipamos, monitorizamos tus sistemas 24/7 y detectamos riesgos antes de que sean amenazas. ¿Manejas información sensible? Nosotros la protegemos. Infórmate en el 917 37 54 54. Halcón KeepSafe. Protección que nunca duerme. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800 700 700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. ¿Qué haces? ¿Tirar la basura? ¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge. Pues sí que es un truco fácil. ¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:17. Miramos a los mercados financieros. 6:17 en Canarias. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. En Europa los futuros vienen con movimientos muy estrechos. Futuro del DAX arriba un 0,08%, repitiendo el futuro del CAC 40 de París. Cae un 0,10 el futuro del FT100 de Londres y el del Eurostoxx sube un 0,09. Los futuros americanos, Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, vienen en positivo. Tenemos subida del 0,20 para el futuro del Dow Jones de Industriales, del 0,10 para el del SP500 y el del Nasdaq rebotando un 0,07. Asia, tiempo real en verde. Pues tenemos subidas en Tokio, el Nikkei, que es su primera jornada de esta semana. Recordamos ayer fue festivo y está subiendo un 1,3% por encima de la barrera psicológica de los 40.000 puntos, 40.102, una cota que no veía desde hace 3 meses. Sin embargo, hay también números rojos en Asia. Tenemos a Shanghái cayendo un punto porcentual, el Hansen se deja un 1,7 y en Seúl el Kospi está avanzando de manera suave, arriba un 0,26. Y verde, que te quiero verde para las criptomonedas. Bitcoin arriba un 2,01% a $65.424. Arriba también Ethereum. En la última semana suma un 7,15% y frente a ayer casi un 3%. Tiempo real de Ethereum, $2.607. Empezamos por Asia. Pues como decimos, el Nikkei de Tokio está siendo el protagonista en esta sesión de hoy, por encima de esa cota, la de los 40.000 puntos por primera vez en 3 meses, siguiendo la estela
de Wall Street en la jornada de ayer. Y como protagonista también en las plazas asiáticas tenemos al sector de los semiconductores. Sube con fuerza después de los avances que veíamos anoche para el fabricante de chips Nvidia. Si nos fijamos en el gigante surcoreano SK Hynix, que fabrica chips para aplicaciones de inteligencia artificial para Nvidia, está rebotando un 2,7%. Samsung, más moderado, avanza medio punto porcentual. Otros dos gigantes, Taiwan Semiconductor y Foxconn, que forman parte también de la cadena de suministro de Nvidia, están rebotando en el entorno del 2,4% y del 3,3% respectivamente. Y dentro del Nikkei de Tokio también vemos al sector de la tecnología en general avanzando con fuerza. Es el caso de Lasertec, que lidera las subidas dentro del Nikkei, subiendo un 7,5%. Tenemos también al gigante SoftBank, arriba un 6,3%. O a Tokyo Electron, también fabricante de chips, rebotando un 4,6%. Las caídas que estamos viendo en China tienen una causa que son fruto de lo que China presentaba ayer al cierre, datos de balanza comercial, unos datos peores de lo esperado, dejan un aumento de las exportaciones del 2,4% y las importaciones subieron un 0,3%, pero son cifras que están muy por debajo de las expectativas del consenso. Hablando de bancos centrales, el Banco de Japón mantendría los tipos de interés sin cambios hasta fin de año, según el último sondeo que ha realizado la agencia Reuters a los economistas del Banco Central japonés. Y una última información que nos lleva en materia macro es que China podría recaudar 6 billones de yuanes adicionales, serían en el entorno de unos 846.000 millones de dólares a través de bonos del Tesoro durante 3 años. Es parte de su intento de impulsar a la economía, según ha informado el grupo de medios local Caixin Global, citando a fuentes conocedoras vinculadas al gobierno de este asunto. Por último, vamos a mirar al Hansen, a los valores que más se están moviendo. En el lado de los recortes encontramos a Chinese Solar cayendo un 8%, y también a Meituan dejándose un 3,7%. Las subidas dentro de la bolsa de Hong Kong para JD Health es el que más está subiendo, un 3,3%. Muy bien, esto es lo que tenemos en Asia. Echamos un vistazo a Europa. Y mirando a Europa, un nombre propio que es Banco Sabadell. El presidente de la entidad ayer en un acto en Londres señaló que ve agotadas las fusiones nacionales, abogó por concentraciones europeas e insistió en la oposición a la OPA del BBVA sobre la entidad. Dame detalles, Ángeles. Pues efectivamente, Josep Olliu hacía estas declaraciones en la cena de gala de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido. El banquero defendió que Sabadell y BBVA ofrecen más valor por separado que juntas y avisó sobre los riesgos de ejecución ante el rechazo del Gobierno a esta operación y de diferentes organizaciones empresariales por su temor al impacto en las pequeñas y medianas empresas y en el mercado del crédito. Le escuchamos. Por supuesto, aumentar el tamaño relativo de una institución en un mercado conduce inevitablemente a un mayor poder oligopólico en detrimento de los consumidores. Por lo tanto, corresponde a las autoridades de competencia analizar esto caso por caso. Creemos que esta fusión en particular tendrá un impacto especialmente negativo en el segmento de las pymes y esto tiene que ser analizado en profundidad. Insistió Liu en que ve al banco con solvencia para afrontar los riesgos en solitario a corto plazo. Más valores, más protagonistas a vigilar en el día de hoy. Ángeles. Pues tenemos a OHLA. Ayer se disparaba en la bolsa española, subía un 4,5%, pero llegó a subir un 6% gracias al acuerdo entre la banca acreedora, los bonistas y los inversores que entrarán en la próxima ampliación de capital de hasta 150 millones de euros. Una operación que está muy cerca de cerrarse. El acuerdo, dicen las fuentes conocedoras de esta operación, es inmediato, aunque no la firma. Todo está supeditado al respaldo de la próxima Junta de Accionistas del 21 de octubre. Y eso sí, OHLA ha vuelto a pedir otra vez a los titulares de los bonos
que aplacen el pago en efectivo del cupón. Tendría que haberse abonado el pasado 15 de septiembre, después se retrasó y ahora dan una nueva fecha hasta el próximo 31 de octubre. Y hoy también tenemos en nuestra agenda datos macro de interés, IPC final del mes de septiembre en España y en Francia. También vamos a conocer la producción industrial de la eurozona. En Alemania se publica el índice de precios al por menor de septiembre y el índice ZEW de confianza empresarial. En el Reino Unido vamos a conocer la tasa de desempleo de agosto. ¿Y del día de ayer con qué te quedas? Pues con que el IBEX 35 conseguía sumar un 1,12%, hoy parte desde 11.850 puntos. Se vio apoyado el mercado español por los dos sectores con mayor ponderación. Los bancos, arriba, por ejemplo, CaixaBank un 2,5%, un 1,5% subieron Bankinter, Sabadell y Unicaja. Y también las utilities aportaron puntos porque Endesa recuperó más de un 2% e Iberdrola un 1,6%. Tampoco lo hizo nada mal Inditex, que ganó un 1,54 para marcar nuevos récords por encima de 54 euros por acción. Sigue estando entre los valores favoritos de los expertos de cara al fin de año. La parte negativa la puso Solaria, que bajó un 3,4% en una jornada en la que recibía rebajas de valoración de precio objetivo. Y también vimos caídas en Puig, que perdió un 1,7%, lastrado como el resto del sector por las dudas procedentes de China. En las otras plazas europeas, Frankfurt sumó un 0,7%. Cerró por primera vez por encima de 19.500 puntos. París subió un 0,3%, Milán un 1,10% y Londres casi medio punto porcentual. El lujo volvió a verse lastrado por las ventas, caídas importantes en valores como Louis Vuitton o Kering. También Burberry bajaba un 1,2% y en la bolsa de Londres caían las empresas ligadas a las apuestas. El temor a subidas de impuestos desinflaba a las acciones de compañías como Flutter, que se dejaba un 6%. De Europa miramos a Estados Unidos. La semana comenzaba con los índices revalidando sus máximos históricos. En la sesión de ayer lunes, el Dow Jones y el S&P 500 terminaron en territorio récord y en el caso del índice de industriales superaba por primera vez los 43.000 puntos. A pesar de celebrarse ayer la festividad del Día de Colón y de no tener negociación en el mercado de bonos, la renta variable sigue su rally, terminando el Dow Jones con una subida de medio punto, el S&P 500 arriba un 0,8% y rebote del Nasdaq del 0,9%. Los principales motores de estos avances fueron McDonald's, United Health y Apple, en el caso del Dow Jones de industriales, mientras que el sector tecnológico continuaba su racha alcista y fue el mejor dentro del S&P 500. Concretamente destacaba Nvidia. Los títulos del fabricante de chips terminaban la sesión en máximos históricos, elevan la capitalización de mercado del fabricante a más de 3,4 billones de dólares. Los títulos rebotaban un 2,4% y se situaban en los $138,07. Y en lo que llevamos de año, Nvidia se ha revalorizado un 180%. Entre los valores que no lo hicieron tan bien está Caterpillar. Sí, que caía un 2% tras una rebaja de recomendación de Morgan Stanley, al tiempo que ha revisado a la baja su precio objetivo ante, dicen, la creciente evidencia de una posible reducción de existencias de los equipos de construcción estadounidenses. También noticia que los trabajadores de Boeing continúan con la huelga, mientras el fabricante aeronáutico anunciaba planes para reducir su plantilla en un 10%. Sería eliminar unos 17.000 empleos. Los títulos de Boeing terminaban con un recorte del 1,3%. Y además, la sesión nos dejaba declaraciones del gobernador de la Fed, Christopher Waller, que ha pedido más cautela a la hora de bajar los tipos de interés. Recientemente hemos visto revisiones al alza del PIB y un aumento de las ofertas de empleo, una previsión de crecimiento alta, un informe de empleo fuerte y una inflación subyacente mayor de lo esperado. Considero que la totalidad de los datos indica que la política monetaria debería proceder con más cautela en el ritmo de los recortes de tasas de lo que se necesitó en la reunión de septiembre.
Además de esos nombres propios, otros, porque vamos a conocer hoy martes resultados de Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Johnson & Johnson, United Health, Walgreens Boots y alguna otra cosita más esperamos, ¿no? Pues sí, seguiremos pendientes de los miembros de la FED, ya que tenemos declaraciones de varios de ellos. Por un lado, hablará la presidenta de la FED de San Francisco, Mary Daly, también el de la FED de Atlanta, Rafael Bostic, y su homóloga Adriana Kluger, que van a hacer declaraciones a lo largo del día, pero como decimos, lo más importante en la temporada de resultados. Bueno, ahí estamos. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina. Modo eco del lavaplatos activado. Los tuppers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora! ¡Queman! Cuidado, hombre. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. Oye, ¿tu hermana no quería un jamón? Pues en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 109 euros. Y muchas ofertas más. Además te llevas un 15% de regalo en productos frescos. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En tienda web y app. Vuelve Accountex España, la feria de referencia para despachos profesionales y gestión empresarial regresa a IFEMA Madrid los próximos 6 y 7 de noviembre. Más de 150 empresas líderes mostrarán las últimas tendencias y avances tecnológicos junto a un programa de más de 80 conferencias del más alto nivel. Consigue ya tu entrada gratuita en accountexhispana.es y vívelo en directo. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Partido Popular se querella contra el Partido Socialista y descarta de momento una moción de censura. Querella por presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias tras las informaciones periodísticas que hablan de bolsas de dinero en efectivo llevadas a Ferraz, la sede del PSOE. Escuchamos a Borja Semper, portavoz popular. Ustedes saben y todos sabemos que esto solo va a ir engordando, porque vamos a tener cada vez más información que se desprenda de los sumarios y de la investigación de la UCO y la investigación de la Guardia Civil, porque va a haber más implicados que van a ir contándolo y que van a ir hablando. La ministra María Jesús Montero asegura que no tiene justificación. Permanentemente utilizando los bulos y la información falsa que publican algunos pseudomedios para intentar judicializar elementos que sabe el PP de forma clara y contundente que no tienen ningún tipo de justificación. El Gobierno plantea poder incorporarse a la baja al trabajo de forma gradual. Siempre bajo supervisión médica, dicen desde el Ejecutivo. Escuchamos a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Estamos hablando de ampliar derechos, de ampliar la protección, de ampliar esa prestación de incapacidad temporal sin perder de vista que la salud de los trabajadores y trabajadoras es un derecho irrenunciable. Por eso estamos hablando de lo mismo a lo largo de todo en el Gobierno. El Partido Popular convoca hoy a los agentes sociales para trasladarles su propuesta de conciliación. Los populares plantean aumentar el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas. Feijóo se reúne hoy con CEPIME y UGT. Ayer lo hizo con COE y Comisiones Obreras.
Ursula von der Leyen plantea a la Unión Europea utilizar la fórmula de Italia con centros de refugiados fuera de la Unión. La presidenta de la Comisión Europea defiende las medidas de Giorgia Meloni que suponen endurecer las condiciones para los migrantes y el establecimiento de centros de refugiados fuera de las fronteras de la Unión Europea. En total, von der Leyen presenta 10 medidas para la crisis de inmigración, agilizando el proceso de retorno, digitalizando la gestión y reconociendo las decisiones de cada uno. Italia ha comenzado ya a usar esta fórmula con la que ya está enviando migrantes a Albania mientras se gestionan sus solicitudes de asilo. China realiza maniobras militares alrededor de Taiwán tras el discurso independentista de su presidente. Maniobras en las que China simuló el bloqueo y toma de control de puertos y áreas claves de la isla, cuyo gobierno calificó estos ejercicios de irracionales. Según el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés, el ejército chino empleó 125 aeronaves militares en sus maniobras alrededor de Taiwán, un récord diario desde que se empezaron a registrar este tipo de actividades. El presidente de Taiwán promete defender su democracia frente a las amenazas externas. China, por su lado, habla de ensayo de la toma de la isla. Netanyahu planea atacar objetivos militares iraníes. Es una información publicada por el Washington Post que narra que Benjamin Netanyahu ha comunicado al gobierno estadounidense que planea atacar instalaciones militares en Irán en lugar de objetivos petroleros o nucleares. Además, también promete seguir atacando a Hezbollah en Beirut. Todo esto tras el ataque israelí de la base de la FINUL, la fuerza de paz de la ONU en Líbano, que asegura el resto de países y la ONU y que niega al primer ministro Netanyahu, que asegura que avisaron de sus ataques y pide a la FINUL que se retiren de la zona. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, apoya a la ONU, habla de una línea roja sobrepasada por Israel. Another red line has been dangerously crossed. Otra línea roja ha sido cruzada por el ejército israelí. La Unión Europea condena unánimemente este bombardeo. Hoy los ministros reiteran su pleno apoyo a la FINUL. Desde España, el ministro Álvarez tacha de inaceptable los ataques de Israel. Lo que es inaceptable y lo único que pone en riesgo a esas tropas son esos ataques que hemos visto y esa apertura de fuego sobre posiciones de FINUL por parte de Israel, que nosotros condenamos, que deben cesar inmediatamente y no volverse a reproducir y que son contrarias al derecho internacional humanitario. Y la Unión Europea impone las primeras sanciones a Irán por enviar a Rusia misiles balísticos para atacar Ucrania. Las nuevas sanciones aprobadas hoy afectan a 7 personas y 7 entidades responsables del desarrollo y transferencia de drones, misiles y tecnología a Rusia para dar apoyo a su guerra de agresión contra Ucrania y también a grupos armados. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. El sector del transporte enfrenta un camino desafiante hacia su transformación. Las nuevas regulaciones centradas en la sostenibilidad que exigen la adopción de combustibles modernos y energías renovables junto con el fomento de la intermodalidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son elementos clave. Además, la necesidad de atraer y retener talento y de invertir en tecnologías avanzadas para optimizar rutas y anticipar disrupciones añade complejidad a este panorama. En un entorno con mayor demanda y complejidad, el reto es enorme, ya que implica transformar el sistema que mueve personas y productos, vital para la economía. La movilidad es uno de los principales campos donde hoy se está jugando la España que queremos tener en el futuro, afirmó José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, durante el evento El futuro del sector de transportes organizado por El País en colaboración con KPMG y Corporate Excellence. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa.
Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com, y empieza a soñar con tu casa nueva. ¿Sabías que con el kit digital puedes obtener hasta 29.000 euros para digitalizar tu empresa? Entra en kitempresa.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Estás a un paso de transformar tu negocio. Recuerda, kitempresa.es. Oye, ¿tu hermana no quería un jamón? Pues en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 109 euros. Y muchas ofertas más. Además, te llevas un 15% de regalo en productos frescos. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares, en tienda web y app. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, Escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. El primer análisis de la mañana. Con Borja Gómez, que es director de análisis de Dunas Capital. Borja, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, mercados pendientes de Banco Central Europeo. Esperamos esta semana 25 o 50 puntos básicos. No, 25. El saldo del año sí que puede ser los 50 si finalmente en diciembre, como todo hace pensar, realizan otra acción de esa misma cuantía, pero digamos que los 50 puntos básicos están reservados para la Reserva Federal y no tenemos muy claro tampoco el por qué eso es así, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo normal serían 25, ¿no? Uh-huh. Los mercados y los bancos centrales están muy pendientes de todas las cifras relacionadas con crecimiento y también con inflación. Hoy vamos a tener IPC en nuestro país. ¿Inflación domada, Borja? A ver, depende un poco de la interpretación de qué entendemos por domada. Desde luego, si tenemos en cuenta los avances que se han producido, pues bueno, desde el estallido de la guerra de Ucrania y demás, pues bueno, los avances han sido significativos. Ahora bien, si entendemos por domar la inflación el alcanzar el objetivo de inflación del 2% durante un periodo de tiempo prolongado, ahí todavía no estaríamos. Hay que tener en cuenta que las lecturas de IPC que hemos tenido por debajo del 2% en los últimos registros de septiembre pues vienen determinados por efectos base negativos del componente de energía que en condiciones normales van a ir diluyendo en la parte final de este año y ya nos llevaría otra vez por encima del 2%, ¿no? La referencia más clara en este sentido es la inflación subyacente, que está claramente por encima del 2%. No se puede decir que la inflación esté domada si el objetivo final es llegar a ese 2%, ¿no? Uh-huh. Y más si tenemos una guerra que cada vez se está enquistando más y se está ampliando más entre Israel, Líbano y también Irán. ¿Esto no puede hacer que la inflación se tensione en los próximos meses? Eso junto con el tema arancelario en Estados Unidos, que es claramente inflacionista. Sí, el problema es que en la parte de Oriente Medio la visibilidad que existe es bastante baja. Tan pronto estamos en un escenario donde bueno, los riesgos parece que aumentan de forma sustancial y de repente se minoran, ¿no? Ahora mismo bueno, estamos en el lado positivo de la moneda, por decirlo de alguna manera, tras el potencial anuncio de Israel de que no va a atacar centrales nucleares ni bases petrolíferas de Irán, ¿no? Y el crudo está reaccionando con caídas de cierto calibre, pero nadie nos asegura que esta situación se pueda mantener en el tiempo. De hecho, en la medida que Israel siga manteniendo su acción pues bueno, en otros frentes, pues es factible que la tensión con Irán vuelva a resurgir, ¿no? Y la parte arancelaria, eso sí que es verdad que si Trump acaba ganando en las elecciones, la probabilidad de que haya una presión inflacionista mayor por mayores aranceles aumenta de forma significativa. ¿Cómo se está comportando el tramo corto y el tramo largo de la curva tanto en Estados Unidos como en Europa?
Pues bueno, estamos en un pequeño proceso de repricing, ¿no? En Estados Unidos, después del dato de paro de hace 2 semanas, de hace unos días, pues bueno, ahí el mercado ha entrado en una nueva fase donde el contexto desinflacionista que había imperado a lo largo de los últimos meses, pues bueno, da la sensación de que se ha minorado bastante y de hecho, pues bueno, lo que se observa y es muy importante, más allá de ver si la Fed baja a 25, 50 en este año, es que la valoración del mercado respecto al nivel de llegada en el proceso de bajadas de la Fed ha cambiado de forma atroz. Estábamos hablando de niveles en el entorno del 2,5, incluso 2,75 en algunos casos. Ahora mismo estamos ya directamente en un 3,50, 3,60. Y eso, evidentemente, para el tramo corto ha generado un repricing de cierta intensidad, ¿no? Y en el BCE estaríamos más o menos similar. Tras los datos de PMI, el mercado entró en un escenario de riesgo de recesión muy importante y eso llevó los tramos cortos muy para abajo, demasiado para abajo desde nuestro punto de vista, y ahora mismo estamos en un proceso de repricing que, bueno, que ya nos lleva a un nivel de llegada en el entorno del 2% y con acciones algo más comedidas, sobre todo en el 2025, ¿no? Entonces, en ese repricing sí que es cierto que se ha producido. ¿Qué más estás viendo en el mercado? Pues bueno, bastante incertidumbre, especialmente en el tema geopolítico. Y luego, pues bueno, un escenario muy binario, ¿no?, entre los diferentes activos financieros. Para que nos hagamos una idea, a pesar del repricing en las curvas, que de alguna manera ha limitado esto, pero bueno, podríamos decir que a día de hoy la probabilidad de recesión que está descontando las curvas de gobierno en términos agregados y concretamente en Estados Unidos es bastante elevada en términos históricos, pero en cambio tenemos unos activos de riesgo que están descontando el escenario estrictamente contrario, ¿no?, con unas expectativas de generación de beneficios muy importantes y prácticamente máximos. Digamos que las dos cosas a la vez es difícil que convivan. Si tenemos una recesión y las curvas de gobierno están en lo cierto, entonces no tiene sentido lo que nos digan los activos de riesgo, ¿no? Y si los activos de riesgo tienen razón, pues entonces lo que nos dicen las curvas no tiene ningún sentido, ¿no? No pueden convivir las dos cosas a la vez durante un periodo de tiempo prolongado. Es la parte más relevante de desacople que existe en mercado ahora mismo, más allá de otros focos de incertidumbre que evidentemente existen, ¿verdad? ¿Y la salida de esta situación, tú por dónde la ves? Yo creo que es una situación más o menos intermedia. No creo que Estados Unidos esté en un contexto de recesión inminente. Desde luego los últimos datos eso no lo trasladan. Hay un contexto de consumo relativamente sólido. Además, la revisión al alza de algunas cifras de ingresos en el momento en el que se publicó el último dato de PIB te plantean que la perspectiva que uno puede llegar a tener para el consumo no es tan delicada, digamos, como podríamos plantear hace tiempo. Pero evidentemente el hecho de que Estados Unidos no pueda entrar en recesión no quiere decir que crecimientos de los beneficios del orden del 10, 12, 13% que se está descontando ahora mismo puedan llegar a tener sentido, ¿no? Entonces, digamos que hay riesgo por los dos lados, ¿no? Tanto por el lado de las curvas como por el lado de los activos de riesgo. Pues ahí tenemos las claves. Borja Gómez, desde Dunas Capital, gracias y que tengas buen día. Cuídate mucho. Igualmente. Un abrazo, adiós, chao. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. ¡Esa nevera está demasiado fría! Lavadora mejor en modo eco. Es el equipo ahorro. ¿Termostato regulado? ¡Listo! Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar. Un tren que se va.
Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900 176 076. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. Atención profesionales del sector de la construcción, rehabilitación y la reforma. Llega a Rebuild Rehabilita del 22 al 24 de octubre en Sevilla, la gran feria nacional de la rehabilitación en España, donde descubrirás las últimas soluciones y materiales para la rehabilitación de edificios, la reforma de viviendas y la regeneración de barrios. Impulsa tus proyectos a una nueva dimensión. Participa en Rebuild Rehabilita y descubre las últimas innovaciones, soluciones en eficiencia energética y nuevos materiales. Regístrate ahora en rebuildrehabilita.com y nos vemos del 22 al 24 de octubre en Fibes, Sevilla. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Vamos con los periódicos. Empiezo con Expansión. Cox asegura su salida a bolsa con grupos árabes. La familia real de Marruecos y un holding empresarial de Dubái acudirán a la colocación. Cox se valora en 1.200 millones y el objetivo es reinvertir los 300 millones de la colocación. Cuenta también este periódico. Blackstone invierte 7.500 millones en Aragón en un gran centro de datos. La estrategia de Santander para conseguir disparar su rentabilidad. Hacienda obliga a los parados a presentar la declaración de la renta y los grupos de consumo fichan 60 directores generales. Nombramientos en El Corte Inglés, Macro, Ahorramás, Dinosol, Consum, Agrolimen, Ibarra, PepsiCo y Bacardí. También destaca este periódico una entrevista al propietario y presidente de Balearia, Adolfo Utor. Dice: no desconecto nunca y quiero que me respeten. Vamos ahora con el diario 5 días. Transición acabará con el compromiso de permanencia en el contrato de la luz. Un reglamento prohibirá a las comercializadoras imponer esas cláusulas habitualmente de un año. Oncología y dentistas, puntos críticos del convenio de Muface. CaixaBank cree que el BBVA mejorará la OPA sobre el Sabadell y cuenta también que SIX acelera en BME y releva a la responsable de su principal área. Muy destacable también en el diario El Economista, otros dos temas destacados. Uno, el dueño de Sidenor negocia su entrada en el capital de Talgo. Jainaga, a través de Mirai, analiza la toma de participación en el fabricante de trenes. Cuenta, DAM ultima un acuerdo con Nestlé para distribuir Nestí en España. Y Hacienda detectó el fraude de la red de carburantes de Aldama el pasado mes de febrero. También cuenta que Navantia negocia la compra de la naviera que construyó el Titanic. En la contraportada del diario El Economista, el Nobel de Economía va al estudio de la prosperidad y sus causas. Enseguida, en unos minutitos, vamos a hablar de ese Nobel de Economía fallado en el día de ayer y de los 3 autores economistas galardonados. Vamos con prensa nacional e internacional. Adelante. Pues comenzamos con el diario El País. En su principal titular habla de cómo Sánchez urge a la Unión Europea a suspender el acuerdo de asociación con Israel. El presidente reclama a la comunidad internacional no vender armas a Netanyahu. Entre otros de los asuntos también se habla de cómo el ejército israelí ataca en Gaza la distribución de alimentos y una escuela, y también de regreso a nuestro país habla de cómo el PSOE responde a la denuncia del Partido Popular. Nunca hubo, dice, bolsas de dinero en Ferraz. En El Mundo dicen que Ábalos prepara su resistencia. Ya no le debo nada al PSOE ni a nadie, dice. También nos cuenta este diario que Paje está ya contra el gran centro de inmigrantes en el fallido aeropuerto de Ciudad Real.
es un gueto social. La Razón habla de cómo cargos del PSOE tienen ya sensación del fin de ciclo. Acusan al desgaste de los escándalos, la debilidad parlamentaria y también las pugnas territoriales. La querella del Partido Popular contra Ferraz en la Audiencia Nacional por tráfico de influencias y también por financiación ilegal. Destacan otro de los asuntos como el Senado devuelve, dice, al Congreso la ley que libera a etarras. Los letrados avalan la maniobra. La Cámara Baja tendrá la última palabra y decidirá si se vota otra vez. Y también destaca cómo la Fiscalía deja sola a Begoña Gómez en su querella contra Peinado. Y el titular principal de la ABC nos cuenta que el Consejo General del Poder Judicial cubrirá las 111 vacantes de la cúpula judicial en 9 meses. En prensa internacional, en Reino Unido, The Times hablan de que acusan a Rachel Reeves de romper el compromiso laborista con ese plan de aumento de impuestos. Y es que la canciller ha advertido a las empresas que los impuestos tendrían que aumentar tras enfrentarse a esas acusaciones de romper una promesa del manifiesto sobre ese seguro nacional. La canciller ha dicho que la estabilidad política y económica es más importante para la inversión empresarial que los niveles impositivos. También las casas de apuestas dice que sufren el impacto del temor a un aumento de impuestos. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine dice que cada vez más conductores de coches eléctricos recurren a motores de combustión, que es menos probable que los alemanes quieran comprar un vehículo eléctrico, pero que las cifras de la mayor aseguradora de automóviles de este país dicen que van creciendo. Y en Francia, Le Monde habla de ese bochorno y de las críticas tras el anuncio de Polonia de una posible suspensión parcial del derecho de asilo. En Radio Intereconomía, La Puntilla. El premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas a la memoria de Alfred Nobel de 2024 es probablemente uno de los más esperados y de los más anunciados de las últimas 2 décadas. El jurado de los Nobel ha girado de nuevo hacia los temas de crecimiento económico y ha elegido un ámbito que ya fue premiado en varias ocasiones en el pasado: el papel de las instituciones, sean formales o informales, a la hora de que los países sostengan un crecimiento y desarrollo económico prolongado en el tiempo. Me acompaña José Carlos Gómez Borrero, que es economista. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Los autores, los premiados son Acemoglu, Johnson y Robinson. ¿Quiénes son y qué valora este galardón? Pues parece ser que el Banco de Suecia y el Comité Nobel ha premiado esta vez la necesidad de crear instituciones para que los estados no sean fallidos. Por ejemplo, el hecho de que haya países tan ricos como puede ser Libia, que está nadando en un mar de petróleo y sin embargo pues está permanentemente en una guerra suicida, o el tema de Venezuela, que también tiene unas mayores reservas petrolíferas y una riqueza fenomenal y sin embargo está expulsando a su capital humano y está asfixiando la libertad que tienen, que pueden tener sus ciudadanos. Pues todo eso lo está recogiendo tanto Acemoglu en esos libros que ha escrito en colaboración precisamente con sus otros 2 premiados, Johnson y Robinson, y es una llamada de atención, como has dicho muy bien, una vez más, como ya expresó Hayek o Douglas North, también premios Nobel de Economía, sobre la importancia que tienen las instituciones para el desarrollo de los países. Daron Acemoglu era uno de tus favoritos, tú ya lo venías cantando, ¿no? Pues sí, era mi candidato estrella y además recurrentemente, entre otras cosas, porque eres uno de los más citados por sus propios colegas a lo largo de todos los años. Además, Acemoglu tiene el Fronteras del Conocimiento que concede el BBVA y que últimamente se convierte en un augur de quiénes van a ser los premios Nobel, porque ya lleva 7 Fronteras del Conocimiento que luego son convertidos en Nobeles de Economía, o sea que enhorabuena también al BBVA. Bueno, como curiosidad también, Johnson fue nombrado economista jefe del Fondo Monetario Internacional durante la presidencia de Rato, ¿no? Efectivamente, durante el año 2007, concretamente, que estaba de presidente Rodrigo Rato, el economista jefe fue Johnson, con lo cual, pues si le preguntáis a Rodrigo Rato qué le parece, va a poder daros muchas explicaciones de este premio Nobel. Insistían los 3 en la defensa de los derechos individuales también y en la necesidad de tener instituciones
con calidad, independientes, para la prosperidad de los ciudadanos. Pues sí, efectivamente. O sea, en el fondo es un programa de países democráticos que priman el control de los poderes, la defensa de las libertades, la iniciativa, en fin, todo lo que puede suponer que el crecimiento se convierta en desarrollo y que efectivamente el progreso no genere desigualdades, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ese galardón más que merecido. Profesor José Carlos Gómez Borrero, economista, un auténtico placer. Gracias por el análisis y que tenga buen martes. Un abrazo. Adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.